Olá, buenas tardes a todos. Mi nombre que encontramos sobre basura marina en la Reserva de la Biosfera en las últimas expediciones Seaflower. Bueno, la temática que elegimos para hacer los proyectos hace referencia a la presencia de plástico y otros residuos en los ecosistemas costeros y marinos, principalmente por sus graves impactos que tienen en los animales y los organismos que viven en estos ecosistemas. Los resultados de estos proyectos están publicados en 3 artículos. Uno hace referencia a San Andrés, otro a Isla de Santa Catalina y Providencia, y tenemos otra publicación en el Caimão Albuquerque. Entonces, para más detalles, pueden ser consultados estos trabajos. Los ecosistemas que elegimos para estudiar son, por ejemplo, playas turísticas, como estas dos imágenes de A y B, playas no turísticas, playas donde no tenemos, por ejemplo, presencia de arena y que por lo tanto no son utilizadas para el turismo, sectores de manglares y arrecifes de corales. Bueno, los residuos que más encontramos en todas las expediciones son plásticos, en su gran mayoría. Además, tenemos otros tipos de residuos como metales, papel, vidrio, materia orgánica y otros residuos en menores cantidades. Nosotros elegimos estudiar sectores distintos, por ejemplo, playas turísticas y no turísticas, para poder identificar un poco los tipos de residuos que son encontrados y posterior poder hacer algunas políticas específicas para los sectores de playas, de manglares o de vegetación. Y de esta forma encontramos resultados muy interesantes. Porque, por ejemplo, en playas turísticas, que son estas playas que están aquí, en este sector abajo, tenemos densidades de residuos muy bajos. En algunas playas incluso no se encuentran residuos y uno de los factores principales son las efectivas limpiezas casi que diarias de la playa, donde todos los residuos que son dejados o que llegan por corrientes o por el medio marino son retirados en el periodo de la mañana. Por otro lado, playas no turísticas, por ejemplo, estas que están en este sector, ya presentan una concentración mucho superior de residuos en función de su acumulación a lo largo del tiempo. Por otro lado, podemos visualizar que el sector donde hay vegetación, por ejemplo, el sector de posplaya, tenemos la playa con arena. Al finalizar el sector de arena, hacemos una nueva evaluación de cantidad de residuos para poder mirar lo que está envuelto dentro de la vegetación. En este caso, tanto en playas turísticas como no turísticas, tenemos una densidad muy elevada. Algunos factores que pueden resultar en estas elevadas concentraciones son factores naturales, por ejemplo, todos los residuos que llegan o que son dejados en la playa por acción de viento van a quedar atrapados en la vegetación posterior a la playa. Otro factor que observamos puede ser referente a que limpiezas de playa realizadas en la mañana tienen como destino los residuos, el sector de vegetación que queda en la parte posterior de la playa y que por lo tanto no tiene una atención grande por parte de los turistas. Otro sector son los manglares. Estos sí son las mayores concentraciones de residuos
Y el principal factor es que es un sector que tiene, por ejemplo, la limpieza del manglar es muy complicada y la anatomía o el tipo de vegetación que está presente en estos manglares hacen con que los residuos que ingresan, tanto por acción de viento, corrientes, quedan atrapados y después no pueden salir por por ejemplo, con las corrientes o otros circulación de agua que existe en estos ecosistemas. Entonces, es el ecosistema que atrapa los residuos y no permite que estos sean redistribuidos y con el tiempo tiene una acumulación y altos valores de densidad de residuos. Bueno, para ilustrar un poco los residuos que fueron encontrados, por ejemplo, en la isla de Providencia y Santa Catalina, tenemos residuos que llegan o son dejados en las playas. Tenemos residuos flotantes, por ejemplo, bolsas plásticas. Además, tenemos residuos como de latas que quedan en el fondo del agua y se puede observar en las aguas más someras. Também encontramos algunos residuos, pero en densidades muy bajas en recifes de corales o cerca de estos sectores. Los sectores que fueron analizados son más que todo áreas de turismo, buceo para turismo, porque queríamos evaluar si esa actividad estaba o tenía algún impacto sobre este ecosistema. Y encontramos una densidad muy baja, pocos residuos como algunas botellas de vidrio o vasos de plástico. Por otro lado, hicimos un análisis en la isla de Albuquerque, donde no hay presencia de turistas, para poder observar los residuos que son encontrados y en su gran mayoría son resultado del transporte por las corrientes marinas hasta llegar en esta isla. Aquí ustedes pueden observar algunos tipos de residuos encontrados que incluyen una variedad de botellas de vidrio, plásticos, líneas de pesca y algunas otras categorías de menor cantidad. Además de mirar la cantidad de residuos, hacemos un ejercicio de intentar identificar su fuente. Por ejemplo, algunos residuos que son muy característicos de actividades de turismo, por ejemplo, algún paquete de comida rápida, una botella de cerveza. Estos residuos pueden ser muy fácil identificados como actividad recreativa. Por outro lado, se são, por exemplo, paquetes de produtos que podem vir por correntes incluso. Então, podemos observar alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, estas categorias que são não definidos fazem referência mais que todo a fragmentos de plástico y de algunos residuos. Entonces observamos que en vegetación y en sectores de manglares son donde encontramos las mayores concentraciones, porque estos residuos llegan hasta estos ecosistemas y quedan por más tiempo pasando por procesos de degradación y de fragmentación. Lo que es una bolsa cuando llega a estos sectores acaba degradando y quedando en muchas partes, ¿no? En muchos fragmentos. Por otro lado, playas turísticas, tenemos una concentración grande también de residuos de procesos recreativos turísticos cuando comparado a esta otra categoría que es de disposición de residuos o industriales o domésticos. ¿Okay? Entonces, este ejercicio es muy interesante y nos muestra la fuente de los residuos para después poder trabajar con la disminución del ingreso de estos residuos. Tenemos también que considerar
los factores que mueven estos residuos, que son, por ejemplo, las corrientes, vientos, el oleaje, pero también un factor muy importante es la disposición voluntaria o involuntaria de estos residuos a través de las actividades humanas, disposición de los residuos directo en playas o en sectores próximos a estos ecosistemas que por agua, por lluvia, llegan hasta los ecosistemas. Y otra actividad importante en islas es la pesca, que también resulta en algunos residuos que quedan en estos sectores. Bueno, este ejercicio realizamos más que todo en Albuquerque, donde hicimos una modelación de oleaje y con esto conseguimos hacer una correlación entre la disposición, las mayores densidades de residuos, por ejemplo, en estos sectores de este sector de la isla, donde tiene los puntos rojos, son las mayores concentraciones, y de este otro lado, que son verdes, que son las más bajas concentraciones, y la correlación es con la llegada de la dirección de oleaje. Entonces, los residuos que están llegando en esta isla son más que todo provenientes de corrientes marinas que llegan y los residuos acaban atrapados en las playas de esta isla. Hicimos también un ejercicio de intercambio entre los ecosistemas. Entonces, más o menos, el resumen de los estudios son la entrada de residuos, tanto por viento, oleaje, corrientes o la disposición irregular de estos residuos, llegan hasta las playas. Estos pueden ser resuspendidos y transportados hasta los manglares y los sectores de corales. También estos residuos van para el sector posterior de estas playas, donde hay vegetación y quedan atrapados. Tanto en la vegetación cuanto en los manglares tenemos un proceso más intenso de fragmentación y acumulación. Entonces, las mayores concentraciones son encontradas en vegetación de posplaya y manglares. Estos son los residuos con mayor concentración encontrados. Más de un 50% más o menos son plásticos de un solo uso, referentes a botellas, pitillos, tapas de botellas y otros tipos de residuos. Bueno, no hay hoy lugar en la Tierra donde no existe plásticos, entonces este estudio alerta más que todo para que tomemos acciones para reducir el impacto tanto visual, ¿no?, de los usuarios de playa, pero principal del impacto para los organismos que viven en las zonas costeras y marinas. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elian López Barrera de la Universidad Sergio Arboleda y vengo a contarles un poco del trabajo que desarrollamos durante el 2019 en el marco de la expedición Flower con la Universidad Pontificia Bolivariana, con la DIMAR y pues con el apoyo de la Comisión Colombiana del Océano. Nosotros teníamos como objetivo evaluar la cantidad o determinar qué tanta cantidad de mercurio y metilmercurio y otros metales podía haber en áreas costeras y oceánicas de Providencia y Santa Catalina, donde se desarrolló esta expedición. Trabajamos entonces durante el proyecto y quisiera comentarles un poco sobre dónde tomamos las muestras, cómo se hizo ese análisis, qué resultados tuvimos y pues finalmente qué conclusiones hemos encontrado de los resultados que tuvimos. Primero quisiera como enmarcar un poco frente a que entendamos que el mercurio inorgánico es un metal que podemos encontrar en el medio ambiente por diferentes tipos de actividades industriales, por minería de oro y que pues como ustedes saben se da principalmente en el continente. Sin embargo, la forma en que el mercurio se distribuye en el ambiente pues puede hacer con que viaje
viaje a diferentes distancias, pueda afectar ecosistemas marino-costeros y una vez se encuentran estos medios, pues empieza a generar una calidad marina pues que disminuye y genera para los peces procesos de bioacumulación, es decir, de aumento de la concentración de ese mercurio dentro del sistema, y fuera de eso genera también diferentes biotransformaciones que se dan en el medio, generando toxicidad del mercurio mediante el metilmercurio. Es decir, que ustedes ven como CH3HG es el metilmercurio, y como ustedes ven la proporción de transformación de ese mercurio inorgánico a metilmercurio es aproximadamente del 60 al 70% en medios naturales. Esto hace con que los ecosistemas marinos puedan tener una concentración de estos metales sin necesidad de tener emisiones o fuentes cercanas al área donde se está haciendo o se está generando ese efecto. Una vez los organismos marinos están expuestos a estos contaminantes, ellos empiezan, algunos logran metabolizar, otros logran acumular esos contaminantes y finalmente terminan entonces en los músculos o en ese tejido de los animales que nosotros pues por consumo en nuestra mesa, en nuestros alimentos, podemos llegar a incorporar y pues a generar también entonces una concentración y acumulación de ese mismo contaminante. Pues enfocados como en este marco referencial y también basándonos en artículos en los cuales ya nos habían mostrado que el cambio climático, el aumento de temperatura puede generar que esa biodisponibilidad o esa cantidad de contaminantes que están en el medio, especialmente mercurio, pues se puedan incrementar debido al aumento de la temperatura. Quisimos evaluar cuánto era la concentración de mercurio y metilmercurio que podía entrar dentro de los organismos y que también podía estar en el agua y sedimentos. Sumado a esto, pues entendiendo que Colombia libera casi que 75 toneladas en promedio anual de mercurio por actividades que se realizan de forma regular y irregular dentro del sistema, pues tenemos un gran posibilidad o probabilidad de contaminación de este medio y pues obviamente se genera un riesgo, se puede generar un riesgo a la salud humana. Esa transformación del mercurio a metilmercurio, que es el tóxico, y la posibilidad de que organismos vivos lo bioacumulen y lo puedan empezar a biomagnificar a través de la cadena trófica, es decir, de los alimentos que se van consumiendo, pues nos genera un riesgo o una necesidad de evaluar esa exposición a la cual podemos estar o se puede estar expuesto una población al contaminante. Esto fue como lo que nosotros quisimos hacer durante la expedición, y para eso entonces realizamos mediciones en 10 áreas o en 10 estaciones de muestreo que coincidían con estaciones de muestreo de la DIMAR, justamente para poder finalmente corroborar o hacer una relación entre otras variables que ellos medían diferentes a las que nosotros estábamos midiendo. Entonces hicimos 10 estaciones costeras, 4 estaciones oceánicas, porque pues el tiempo tampoco, el clima y las condiciones de ese día, de esos días no permitieron hacer más muestreos oceánicos, entonces por eso tenemos más muestreos costeros que oceánicos. ¿Qué hicimos? Bueno, principalmente fue la colecta entonces de datos físico-químicos, de muestras de agua, de muestras de sedimento, y para la parte de riesgo, que era como la parte que nos interesaba también, generamos encuestas de consumo. Entonces los días que no estábamos en campo, en las lanchas, haciendo la colecta de agua, sedimentos, hacíamos encuestas a las personas en las islas, y tuvimos entonces una base de datos que nos permitió priorizar las 5 especies de mayor consumo por parte de los habitantes de la isla. Se les preguntaba en esa encuesta, por ejemplo, cada cuánto y cuál era la frecuencia de ingesta de los peces, qué especies consumían, no solamente de especies de peces, sino también de productos derivados de pollo y derivados de carne bovina y porcina.
Después de que tuvimos entonces esos datos, pues se fue con los pescadores a colectar lo que ellos pescaban en su momento y tomamos de esos peces de mayor consumo tejidos de músculo para identificar cuál era la cantidad de mercurio que tenían en sus tejidos y así pues poder hacer o evaluar o hacer esa estimación de evaluación de riesgo que había de consumo por sus peces. Luego se hicieron algunos cálculos de índices que nos permitían, de acuerdo al peso promedio de las personas, a la concentración que encontrábamos de mercurio y de metilmercurio en las personas, determinar cuál podría ser la cantidad o el riesgo que tiene cada pues la población de consumir esos peces que podían estar contaminados. Las muestras de agua nos sirvieron para determinar, como les decía, tanto mercurio como metilmercurio y algunos otros metales que ya vamos a ver en las gráficas que logramos determinar tanto en agua como en sedimento. Entonces, al ver ese análisis espacial, ustedes pueden ver aquí que en sedimentos se encontraba principalmente en el puente de Santa Catalina, que fue la estación 1, la mayor cantidad, o se determinó la mayor cantidad de mercurio llegando a 0.046. Si ustedes se dan cuenta, el límite máximo permitido por el Ministerio canadiense es de 0.041 miligramos de mercurio kilogramos en sedimentos y pues en este punto se encontraba una alta cantidad de concentraciones de mercurio. Vemos que pues hay otras estaciones que tuvieron pues también concentraciones no tan elevadas como las de el puente que une Santa Catalina con Providencia, pero pues que nos llaman la atención porque creíamos inicialmente pues que por estar en un área alejada del continente no podría tener o no debería tener esas concentraciones tan altas de mercurio en sus sedimentos. Encontramos entonces, como ya les decía, aquí los datos de la estación 1, las otras estaciones que presentaron datos de mercurio y, como les hablaba, de otros metales que también llamaron la atención. Si ustedes se dan cuenta, el plomo, encontramos altas concentraciones de plomo en los sedimentos. Este fue como un promedio que se hizo, pero la estación 4, que la estación 4 viene a ser la estación de, regresamos aquí en el slide anterior. La estación 4, si no estoy mal, también es la del botadero, pues nos genera unas altas concentraciones de mercurio. Vemos también, hicimos una interpolación para ver esa cantidad de mercurio y pues nos damos cuenta que ahí en la intersección que tenemos entre el muelle, el puente de Santa Catalina, hay un área en la cual se genera una alta concentración de mercurio en sedimentos, pues que preocupa frente a la cantidad de organismos que allí se encuentran y que en esa zona también se realizan actividades de pesca. En cuanto vamos a ver la cantidad o los cinco especies de mayor consumo, encontramos que teníamos las barracudas, el jurel, el bonito, los róbalos y los roncos como las especies de mayor consumo de acuerdo a la encuesta que se realizó en el momento, y llama muchísimo la atención, si ustedes se dan cuenta, en las líneas rojas que se ven acá. Este es el límite máximo permitido por la normativa colombiana, que es de 0,5 miligramos por kilogramo para especies que tienen niveles tróficos bajos. Ustedes ven aquí en morado, 3,5, 3,9 son niveles tróficos inferiores, mientras que los que suben son especies que son carnívoras, que consumen otros alimentos y por eso pueden tener una mayor probabilidad de biomagnificación. ¿Esto qué sucede? Pues que pueden generar un mayor o tienen un mayor rango de concentraciones, pues porque son carnívoros y están consumiendo otros peces que podrían estar también contaminados. ¿Qué nos muestra esto? Que el ronco, si ustedes se dan cuenta aquí, el ronco tiene una alta cantidad de mercurio y de metilmercurio, igual que el jurel que tenemos acá, y todos, casi todos, menos la barracuda, están casi en el límite para especies que son de bajo nivel trófico.
Esto nos muestra que de los 5 especies que tienen mayor consumo en la isla, pues están presentando concentraciones tanto de mercurio como metilmercurio, que es pues preocupante para el consumo o las personas que están consumiendo esto, no solamente porque tiene la presencia del metal, sino ya vamos a ver en los indicadores, nos están mostrando que puede haber un riesgo. La barracuda no presentó altas tasas o altas concentraciones, no se determinó metilmercurio en ella, pero pues es un dato atípico principalmente porque es de un nivel trófico alto. Lo que siempre se espera en literatura es que los niveles tróficos altos presenten una mayor cantidad de mercurio y metilmercurio, pero eso no se presentó en nuestro estudio. Bueno, aquí vemos entonces cuáles fueron los de mayor consumo, los 5 que les había nombrado. Aquí se puede observar principalmente la proporción por parte de las personas encuestadas, cuántas consumían o no consumían este tipo de especies. Aquí tenemos todas las que se nos reportaron como especies de consumo dentro de la encuesta realizada. Una vez hicimos entonces los indicadores de riesgo, de evaluación de riesgo por exposición y por consumo de los peces, pues nos dimos cuenta, nuevamente vemos aquí los niveles tróficos, que para la barracuda no se determinó principalmente porque no hubo esa presencia de metilmercurio que nos pudiera definir, pero para las otras especies los valores nos muestran un riesgo, un posible riesgo que está en el límite inferior, pero que generan un riesgo de consumo para las personas que están pues, alimentándose de estas especies. ¿Qué encontramos? Bueno, que existe el riesgo, como ya les había dicho, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de cuánto es el límite máximo permitido de consumo. El análisis espacial nos identifica que todo lo que es la zona el área del puente y del muelle tienen una alta concentración. Los metales están distribuidos en diferentes estaciones de la isla, y que existen otros metales que también están generando allí presencia o tienen una presencia y pueden generar un deterioro en la calidad ambiental. El plomo, por ejemplo, en el puente de Santa Catalina, que posiblemente podría estar relacionado con gasolina. Tenemos otros, pues es la parte de la alta concentración de mercurio en sedimentos, podría estar relacionada a que haya entonces esa concentración o esa acumulación de mercurio en esos peces por hábitos alimenticios diferentes a los de otros que son demersales, que están lejos de la costa, y por eso, a pesar de que los niveles tróficos superiores no presentaron ese tipo de o esas concentraciones altas, se deba más al área en el cual se están alimentando esos organismos, que nos lleva pues a generar o a buscar alternativas que permitan seguir monitoreando y evaluando la importancia de determinar metales en los alimentos de consumo y en las áreas cercanas a donde se realizan las actividades de pesca. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla para resolverlas.